desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí, y estoy aquí.
Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes, amigos también, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este tiempo de el mensaje de la palabra del Señor. Y vamos a meditar en la primera epístola de Juan, o en la primera carta de Juan. Juan, el discípulo amado del Señor, escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan. También escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Esto lo hizo entre los años 85 y 96 después de Cristo. Gobernaba el mundo entonces el emperador Domiciano. Y todas estas personas perseguían la iglesia del Señor. Por causa de Cristo, Juan había sido desterrado a Patmos, una pequeña isla cerca de Grecia, y allí permaneció, y allí el Señor le dio la revelación del libro de Apocalipsis. Bueno, en esta primera carta de Juan, él procura combatir las doctrinas de error, y de manera especial el gnosticismo. El gnosticismo enseñaba, como algunos griegos pensaban, que el cuerpo es malo y el espíritu bueno. Ellos decían que el cuerpo es la tumba del alma y por lo tanto que Jesús no pudo haber venido en carne porque la carne es mala. Pero ustedes y yo sabemos que Jesucristo es el Dios verdadero, el Dios encarnado, el creador del universo, el único Dios verdadero que se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, en la persona del Señor Jesucristo, totalmente Dios y totalmente hombre. Los gnósticos enseñaban que Jesucristo no era humano, pero ustedes y yo sabemos que en Él se unieron perfectamente su naturaleza humana y divina en una sola persona, totalmente Dios, totalmente hombre, 100% Dios y 100% hombre. Hay un tema importante en Primera de Juan, entre otros, y tiene que ver con el permanecer en Cristo. Este es el tema central. Permanezcamos en Cristo. ¿Qué debemos hacer para permanecer en Cristo? ¿Qué implica permanecer en Cristo? ¿Qué quiere decir mantener comunión con Él? De este tema vamos a hablar en Primera de Juan, buscando algunos pasajes de este pequeño libro, de esta pequeña carta. Pero para ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, vamos rogando a Dios, vamos orando a Él. Oremos. Soberano Dios, gracias por este día, por la oportunidad de estudiar tu palabra, meditar en ella. Hay un tema importante en Primera de Juan y es el permanecer, una palabra que se repite muchas veces a lo largo de toda esta pequeña carta. Permanecer en Cristo, porque el Espíritu Santo de Dios permanece en nosotros para siempre. No estamos huérfanos. Y que este mensaje sirva para animar a nuestros hermanos en este tiempo de crisis a permanecer en Él, aún en la adversidad. Señor, que tú aumentes nuestra paciencia. Te rogamos que nos hables por medio de tu palabra y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia, mi hermano, mi hermana, y vamos a buscar unos pasajes. Notarán ustedes cómo se repite y se repite por lo menos 20 veces la palabra permanecer. Y dice el 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el que no guarda su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Qué verdad tan hermosa. El que dice que conoce a Dios, el que dice que se ha arrepentido, que se ha convertido, debe andar como Él anduvo, caminar como Él caminó. Debe de seguir como Él siguió. En todo, un genuino discípulo de Cristo se parece a Cristo. Descubrimos quién es Él, lo conocemos mejor cuando estudiamos su palabra, porque Dios se autorrevela en la Biblia, la palabra de Dios. Y al estudiarla y meditar en ella, conocemos mejor a Dios y a su Hijo Jesucristo, el único Dios verdadero, el Dios encarnado. Su consigna, su enfoque, su tarea, mi hermano, mi tarea debe ser estudiar la vida de Jesucristo e imitarla. Esto nos dice Juan en el capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él, el que dice que le conoce a Él, el que dice que se ha arrepentido, el que dice que se ha bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, debe andar como Él anduvo. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo es su andar? ¿Se parece su vida a Jesucristo? ¿Se parece mi vida a Jesucristo? ¿Andamos como Él? ¿Pensamos como Él? ¿Hablamos como Él? ¿Somos honestos como Él? ¿Veraces como Él? ¿Mansos y humildes como Él? ¿Amamos como Él? ¿Perdonamos como Él? ¿Amamos aún a nuestros enemigos como Él lo hace? ¿Somos generosos como Él es generoso? ¿Disciplinados como Él es disciplinado? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduve. Sea su santa preocupación y la mía andar como el Señor Jesucristo aquí en la tierra toda la vida. Pongamos nuestra mirada en Él e imitémoslo. Otro pasaje del capítulo 2, versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Primero, el creyente permanece en la Biblia. Segundo, ama a su hermano. 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, el que ama a su prójimo, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una persona que permanece en la luz es alguien que ama a su hermano. ¿Cómo sabemos que el amor de Dios está en nosotros? Porque amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Y el Señor dice, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, esto no es posible. Porque si no amamos a quien vemos, hasta con quien vivimos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no lo vemos físicamente? La muestra inequívoca que nosotros conocemos a Dios y que mantenemos comunión con Él y que permanecemos en la luz es que amamos a nuestros hermanos o amamos a nuestro prójimo. Se lo conoce a Juan como el apóstol del amor y él habla con mucha delicadeza a las ovejas. A continuación le habla a 3 grupos en el 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Los hijitos se refiere aquí a aquellos nuevos creyentes que están comenzando la vida cristiana y pueden vivir con la seguridad que sus pecados han sido perdonados. 13. Os escribo a vosotros, padres. Los padres son los creyentes que han alcanzado la madurez espiritual porque conocéis al que es verdadero desde el principio. Los padres con madurez espiritual
Otro grupo, os escribo a vosotros jóvenes, los que están alcanzando la madurez espiritual, porque habéis vencido al maligno. Y otra vez os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre, se han arrepentido, han conocido la verdad y están iniciando su vida cristiana. 14, os escribo a vosotros padres, otra vez se refiere a los con madurez espiritual, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Los hijitos, nuevos creyentes que deben aprender a permanecer. Los jóvenes, creyentes que están alcanzando la madurez y que ya están aprendiendo, han aprendido a permanecer en Dios. Y los padres se refiere a aquellos creyentes que han alcanzado la madurez y que ya tienen una fiel permanencia en Cristo Jesús. No claudican, no se apartan, no se retiran de ninguna manera. Dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ahí está la palabra clave, permanece para siempre. Otro pasaje, 18 al 20, el permanecer. Hoy proliferan las doctrinas del error, 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Es verdad, el escenario está preparado para el liderazgo de este último gobernante mundial. Así ahora han surgido muchos anticristos. Anticristos, obvio, alguien que se opone a Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Miren qué bonito el verso 19, qué claro. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los falsos maestros, los falsos cristos, los falsos profetas salen de dentro de las congregaciones, de iglesias muy serias doctrinalmente. Son personas que parece que se arrepintieron, son personas que se bautizaron y hasta ejercían ministerios aparentemente de mucho éxito, pero no permanecen. Ellos se volvieron atrás, así como dice Pedro, como el perrito que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Son personas iluminadas, parecía que conocían a Dios, pero de ninguna manera, de una forma real. Pero vosotros tenéis la unción, tenemos el Espíritu Santo, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo sabemos ustedes y yo que estamos en Cristo? En que permanecemos. Mi hermano querido, escuche. Permanezca usted en Cristo, permanezca en la sana doctrina, en la Biblia, la palabra de Dios. Permanezca usted en su congregación, allí sea fiel, permanezca en su hogar, permanezcamos viviendo con la misma esposa, en la misma doctrina. Que el Señor nos ayude a permanecer para que seamos fieles mientras vivamos en esta tierra. Otra enseñanza del permanecer en los versículos 42 hasta el 25. Del 22 al 25. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Esto enseñaban los gnósticos. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los gnósticos decían que Jesucristo no es Dios, porque Dios de ninguna manera podía tomar forma humana,
porque el cuerpo es malo. Dice el versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, aquí está la palabra clave, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Como conocemos la verdad, permanecemos en Cristo. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca. Lo que nuestros buenos maestros nos enseñaron, permanezca en nosotros. Lo que nos enseñaron nuestros pastores, lo que nos enseñaron nuestros padres, los maestros de la escuelita dominical o en las escuelas bíblicas de vacaciones, esto permanezca en nosotros. No claudiquemos, hermanos, de ninguna manera. Permanezcamos en Cristo sin retroceder. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Permanezcamos con la seguridad que tenemos la vida eterna y que si morimos hoy, vamos para estar con el Señor. Y cuando Él venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros estamos con vida, nuestros cuerpos serán transformados y recibiremos al Señor en el aire y estaremos con Él durante el tiempo de la gran tribulación. Cuando ésta termine con Armagedón, el Señor Jesús regresará con su iglesia para reinar aquí en la tierra por 1000 años y estaremos nosotros junto a Él. Pero tenemos que permanecer porque hemos conocido al verdadero. 26 y 27, otra enseñanza sobre el permanecer. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Estaban los judaizantes y de manera tan especial los gnósticos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, el Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos, permanece en vosotros. El Señor dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y veremos luego que el Espíritu Santo de Dios es quien nos impide que pequemos. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, que mora en nosotros, nos redarguye para que confesemos nuestros pecados. Permanece en vosotros el Espíritu Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción, el Espíritu Santo mismo o misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La exhortación, permaneced en Cristo. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, vino la unción, vino el Espíritu Santo que ahora vive dentro de nosotros y nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña y nos hace comprender la Escritura. El Espíritu Santo nos guía a la interpretación correcta de la palabra de Dios, para no hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos que ella diga, sino que permitir, dejar que Dios nos hable a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Debemos permanecer en Él. Otra enseñanza del permanecer, versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, nos habla a todos nosotros, permaneced en Él, con un trato muy delicado, para que cuando se manifieste, para que cuando Cristo venga pronto por segunda vez, tengamos confianza, dice Juan, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Los apóstoles están diciendo aquí, nos vamos a sentir avergonzados si un día tenemos que estar delante del augusto tribunal de Cristo y dar cuentas al Señor y tener que explicar que algunos de ustedes no permanecieron. Y esto va a producir en nosotros un poco de
vergüenza. Hermanos, claro que sí. Si a las personas que hemos guiado para Cristo y hemos invertido tiempo en el discipulado no permanecen, esto va a producir tristeza en nosotros. Por esta razón, esta tarea del discipulado es tan importante al nuevo creyente, al que se ha arrepentido y convertido, predicarle la palabra del Señor, enseñarle la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado. Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. Otro pasaje, el capítulo 3, los versículos 6 al 8, en cuanto al permanecer. Todo aquel que permanece en Él, qué bonito es esto, no peca. Todo el que permanece en Cristo no peca. Ya no peca continuamente. No es su estilo de vida pecar. Una cosa es ser mentiroso y otra cosa es que algún creyente algún momento mienta. Y si algún momento miente, tiene un camino, confesar su pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No está diciendo aquí Juan que un creyente ya nunca peca, porque entonces no tuviera armonía con lo que dice 2:1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no es nuestro proceder, nuestro estilo de vida, vivir pecando. Pero si alguna vez pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También dice 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El creyente genuino, el verdadero discípulo de Cristo, ya no practica el pecado. Eso está diciendo en 3:6. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Se parece a Jesucristo. El que practique el pecado es del diablo. Un creyente genuino ya no practique el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo venció, lo derrotó en la cruz del Calvario, y junto a Cristo somos más que vencedores. El que está en Cristo ya no practica el pecado. Y si una persona dice que es cristiana y continúa practicando el pecado, está demostrando que no conoce al Señor. Ya no practica el soborno, ya no mira pornografía, ya no se emborracha, ya no es infiel, es fiel a su cónyuge, ya no odia, ya no hace acepción de personas, ya no anda calumniando con su boca, ya no tiene vicios, ya no miente, ya no roba, ya no es orgulloso. Es una persona que se parece a Jesucristo. Y cuando el discípulo de Cristo comete alguna falta, algún pecado, esto siempre es posible, confiesa su pecado, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice 9 y 10, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él, el Espíritu de Dios permanece en nosotros y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y cuando nació de nuevo, dejó de pecar. Cuando yo nací de nuevo, abandoné el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
El que es del diablo sigue practicando el pecado. El que es de Cristo ya no practica el pecado. Y el que es del diablo practica el pecado y su conciencia no le redarguye. Pero cuando un creyente genuino peca, el Espíritu Santo de Dios lo atormenta, lo redarguye, lo insta a confesar su pecado y a ponerse a cuentas delante de Dios. Como dice 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Leamos los versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que nos amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente y eterna en él. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En el versículo 15, Juan dice que el asesinato no es un acto de la mano, sino del corazón. Puede que usted y yo digamos, estas manos nunca se han manchado de sangre, y esto puede ser cierto, pero dice Juan que el que aborrece a su hermano, que el que odia a su hermano, que el que le cae mal a su hermano, es homicida, es un asesino, en este caso, y sabéis que ningún homicida o asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo sabemos que el Señor permanece en nosotros? En que amamos a nuestros hermanos. Queridos hermanos, Dios nos ayude, Dios nos guarde. No hablemos mal de ninguna persona. No calumniemos a nadie con nuestra boca. Amemos a nuestros hermanos sin hacer acepción de personas, sin mirar su condición socioeconómica, como lo dice claramente Santiago, el hermano del Señor. Otros versículos, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Qué valla tan alta, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Un pastor genuino es una persona que está dispuesto a entregar su vida por el rebaño. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en estos días de pandemia, en estos días críticos, Dios nos presenta muchas oportunidades para servir. Cuando vamos a orar por un enfermo, claro que tenemos que hacerlo, pero también llevarle alguna ofrenda de amor para su tratamiento. También llevarle alguna canasta de comida al necesitado. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Mi hermano, no debemos cerrar nuestro corazón. Cuando damos nuestras ofrendas, diezmos y promesas en todas las iglesias bien administradas, una parte es para repartir a la gente que no tiene nada. Se reparten ofrendas para los pobres, canastas de amor a los que no tienen nada, y se ayuda a la gente en su necesidad. Una parte de lo que damos va para el sustento de los obreros, mantenimiento de los misioneros, la fundación de iglesias hijas, el mantenimiento de los empleados de una iglesia en un templo, y también una buena parte es como ofrendas de amor para la gente necesitada, como dice el versículo 17, y bien lo dijo también Santiago, el hermano del Señor: la fe sin obras está muerta.
es muerta. Otro pasaje que habla de la perseverancia, tenemos que perseverar haciendo bien, 23 y 24. Y este es su mandamiento, 3, 23 y 24. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cuando nos convertimos, fuimos sellados. Y cuando hacemos algo malo, ya dijimos, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, pero el Espíritu Santo de Dios nos da paz. El Espíritu Santo de Dios también nos da esperanza. Sabemos que si morimos, iremos para estar con el Señor y con esa seguridad de salvación vivimos. Y otro pasaje que queremos leer es tan hermoso. El capítulo 4, los versículos 12 hasta el 14. Estamos en el tema de permanecer en Cristo. Debemos permanecer en el Señor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Repite y repite esto. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Dios no solo tiene amor, nosotros tenemos el amor de Dios, pero la esencia de Dios es amar. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¡Qué maravilla! Cristo permanece en nosotros en la persona del Espíritu Santo y nosotros permanecemos en Él. Seamos fieles, no tenemos que retroceder, no hay que claudicar. Y dice el verso 17 y 18, en esto se ha manifestado o se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuándo el temor fue echado fuera? Cuando nos arrepentimos. Cristo perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y el temor fue quitado. Ya vivimos sin temor, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y tenemos ya la vida eterna. Vivimos con la seguridad de salvación. No tenemos temor porque el Espíritu Santo vive en nosotros. No tenemos temor, ahora tenemos esperanza. No tenemos temor porque junto a Cristo somos más que vencedores. No tenemos temor porque cuando hacemos alguna cosa mala, el Espíritu Santo nos redarguye y nos impulsa a pedir perdón, a confesar nuestros pecados. Y el último pasaje, 20 y 21 del capítulo 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien puede tocar, a quien puede palpar, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Toda la Biblia se compendia en 2 mandamientos. ¿Cuáles son estos 2 mandamientos que son 2 en 1? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Porque el que ama al prójimo, el amor no le hace mal al prójimo. Versículo 16 del capítulo 5.
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. En este caso, en primera a los Corintios, el capítulo 11, allí se dice que cuando una persona, cuando un creyente participa de la Santa Cena indignamente, significa con pecados no confesados, Dios puede enviarle a ese hermano o hermana 3 castigos. Primero, una enfermedad, pero esto no implica que todo creyente que esté enfermo está así porque está viviendo en pecado, porque tiene pecados no confesados. Le puede enviar en segundo lugar un debilitamiento. Y en tercer lugar, muchos duermen, dice, le puede enviar la muerte prematura. Es decir, Dios le quita la vida a esa persona para evitar que aquí en la tierra siga pecando. Ese sería un ejemplo del pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, verso 18, no practique el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Jesucristo que vive dentro de nosotros, y el maligno no le toca. Hermoso es este libro, esta epístola, esta carta. Hermanos queridos, vivamos en santidad, permanezcamos en Él. Cristo permanece en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Recuerden, no practicamos el pecado. Tenemos que vivir amando a nuestros hermanos, amando a nuestro prójimo y haciéndole bien, obrando en favor de ellos, porque la fe sin obras es muerta. Permanezcamos en Cristo, permanezcamos en la palabra, permanezcamos siendo fieles a nuestro cónyuge, permanezcamos en la sana doctrina, permanezcamos en la iglesia donde nos estamos congregando. A no ser que lo echen de allí o esa iglesia tome un rumbo equivocado, con una doctrina equivocada, o un pastor hostil, agresivo, que expulsa a los hermanos. Pero procuremos con diligencia permanecer en el Señor y permanecer en una iglesia donde sirvamos y donde crezcamos espiritualmente junto a la familia, donde tengamos libertad para el ejercicio de nuestros dones. Los dones son dados para ser usados. ¿Cuál es un tema central en Primera de Juan? En Primera de Juan, permanecer en Cristo, en la palabra, permanecer con la seguridad de salvación, permanecer amando, perdonando, permanecer siendo generosos, permanecer hablando la verdad, permanecer predicando, permanecer enseñando la palabra de Dios, permanecer ejerciendo los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Aquellos que no le conocen, a Él se pueden arrepentir en este momento. Y también vamos a orar por los creyentes, hermanos en la fe, para que juntos permanezcamos en Cristo. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te rogamos, Señor, por aquellas personas que no te conocen, para que se arrepientan en este momento. Amigos, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, arrepiéntase en este momento. Dígale al Señor: Señor, tengo hastío de esta vida que estoy viviendo. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame vida nueva. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame desde hoy a permanecer en ti, a permanecer en tu palabra, a permanecer junto a mis hermanos. Gracias por esta salvación tan grande que me has dado en el nombre de Jesús. Y vamos a orar por nuestros hermanos. Señor, que mis hermanos y yo permanezcamos
en Cristo, en la Biblia, en la iglesia, en el servicio cristiano. Señor, que permanezcamos en nuestro hogar siendo fieles a nuestro cónyuge. Ayúdanos, Señor, a permanecer hasta que vengas por segunda vez o muramos. Te estamos esperando, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que vive dentro de nosotros y que cuando pecamos nos redarguye y nos insta, nos guía, nos impulsa a confesar nuestros pecados, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por este mensaje que nos inspira, nos anima a permanecer en Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, permanezcamos en el Señor. Recuerden, 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sigamos con la mirada en Jesús, permaneciendo en Él y andando como Él anduvo cuando estuvo aquí en la tierra, viviendo como Él vivió. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes, amigos queridos, para ustedes también. Dios nos bendiga. Amén. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá.
fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.